Estamos hoy con Oscar Amaya. Oscar, gracias por venir. Gracias por tu tiempo y bienvenido al Club de Cracks. Empezanos contando un poco de quién es Oscar y cuál es tu empresa. Gracias, Ricardo. Un privilegio estar aquí. Gracias por haberme invitado. Bueno, soy Oscar Amaya. Soy copropietario de Lomo y la Aguja. Y bueno, feliz de estar acá, de poder compartir un poco la experiencia. Pues ya el Lomo y la Aguja cuenta con 8 sucursales. Próximamente van a ser 9. Y bueno, ahí vamos creciendo poco a poco. Ok, buenísimo. ¿Qué fue lo que estudiaste? Tengo 2 carreras. Saqué una licenciatura en Administración de Empresas y también Negocios Internacionales. Los estudié fuera. Gracias al fútbol, tuve una beca completa. Gracias al fútbol en una universidad en Arkansas. Saqué las 2 carreras en 3 años y medio. Así es que bastante complicado y duro. Sacrificado, diría. Pero ha valido la pena. Ok, buenísimo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezó tu carrera profesional? Bueno, antes de empezar el Lomo y la Aguja, yo tengo que mencionar que me forjé y mis primeros trabajos fueron en la universidad, porque así como contaba con una beca completa y pues digamos que uno de los dones que tenía era jugar fútbol, me pagaba el estudio, me pagaban donde vivir, todo, pero no contaba con ayuda para comprarme mis cosas. Entonces, tuve varios trabajos en la universidad. Trabajé cuidando dormitorios de estudiantes. En vacaciones no salía y me quedaba en jardinería en la universidad. Y cuando había eventos y yo no tenía entreno ni partidos, era mesero en eventos fuertes de la universidad. Así es que esos creo que me forjaron el carácter para nunca aturrarme en nada, en cualquier adversidad. Saber que de dónde vengo, saber que uno se puede levantar de la nada. Y mi primer trabajo formal sí es el Lomo y la Aguja. Lo empezamos con mi papá. Yo soy cofundador con mi papi. Yo tenía 24 años, pero la planificación del Lomo y la Aguja empieza a partir de diciembre de 2004, cuando yo regreso en mi primera vacación. Cuando yo me voy para estudiar, en mi primera vacación, cuando yo regreso, ahí es donde empieza la idea del Lomo y la Aguja, porque mi papá me dice que cuál era mi plan de vida, que qué pensaba hacer, y yo le digo que toda mi vida pues yo los había visto a mis 2 papás ser empresarios, trabajar para ellos, y que yo no tenía otra visión que trabajar, que ser mi propio jefe, que no sabía cómo, y que si pues al principio tenía que trabajar, pues que lo iba a hacer, pero que tarde o temprano yo iba a emprender. Entonces, él me dice que por qué no poníamos un negocio juntos. Entonces le digo que a dónde firmaba yo. En ese momento le digo a dónde firmo porque me parece lo mejor. Y me dice, bueno, déjame, yo tengo un par de ideas y vayamos platicándola en estas 3 semanas que vas a estar. Creo que el siguiente día él me dice, mira hijo, yo tengo esta idea de restaurante. Nosotros somos amantes de la carne. Y en El Salvador pues no existía un nicho como el Lomo y la Aguja. Existía La Pampa, que era algo exclusivo, de buena calidad. Y existía, en aquel entonces era bien famoso, La Curva, que quedaba en Ilopango, que era barato. Capaz no era la mejor calidad, pero era barato, era accesible, era rico. Y la gente pues iba hasta Ilopango a comer, ¿verdad? Entonces había en medio un nicho que no estaba cubierto y me decía, mira, yo creo que nadie vende. ¿Por qué comer carne tiene que ser tan caro? Entonces yo creo que podemos dar una excelente calidad a un precio justo. Democratizamos la carne, me decía. Y bueno, yo creo que revolucionamos un poco la... Sí, ¿verdad? por supuesto. ¿Nunca se te pasó por la cabeza seguir la carrera como jugador de fútbol? No, porque uno tiene que saber hasta dónde llegan sus capacidades. Y si bien es cierto, pues tuve la bendición de estudiar afuera y pagarme los estudios a través de mi don.
sabía que tan lejos capaz no iba a llegar y si no cuesta mucho y que iba a ser a la postre después de una carrera de fútbol, entonces nunca estuvo en mi... menos que en mi primera vacación cuando vengo y hablo con mi papá, me dice, me propone el negocio y yo digo, o sea, no voy a dudarlo y pues el fútbol llega hasta donde llegue mi último partido de carrera universitaria. Ok, chivo. Ya estando de regreso, ¿cómo se empiezan a organizar? Bueno, la verdad que cada vez que yo venía de vacaciones, él iba escribiendo el plan de negocios. Entonces, cada vez lo íbamos revisando, íbamos platicando, lo íbamos formando. Entonces, cuando yo vengo, era un poco de que ya estaba el plan, ahora había que ejecutarlo. Y teníamos 0 recursos, no contábamos con nada para inversión, con capital de inversión. Pero mi papá tenía 2 terrenos en la Costa del Sol y entonces me dijo, mira, nos vamos a deshacer de uno, lo vamos a rematar y esto va a ser la palanca, ¿verdad? Para poder invertir. Así es que yo no soy bueno negociando. Me dijo, yo soy un pésimo negociador. Vos sos un excelente negociador. Negocialo vos, vendelo tú y de ahí va a salir el capital. Entonces así fue. Pusimos un anuncio del terreno en el periódico. Yo creo que el siguiente día nos habla un hermano lejano y cerramos la negociación rápido. Y realmente desde ahí cuando recibimos el capital, que fue poco, realmente es risible ahora la cantidad. Yo puedo decirlo con total orgullo que fueron $25,000, de los cuales 3,000 ya los debíamos. Entonces el capital realmente para empezar el lomo y la aguja fue de 22,000. Y bueno, el primer día del lomo y la aguja no teníamos para la carne. Entonces tuvimos que pedir crédito para la carne. O sea, todo se fue en el local. En el local, en los utensilios, en equiparlo, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, el lomo y la aguja empieza bien rústico, con una gran idea, bien ejecutada, pero la cocina no tenía paredes, no tenía techo. Era al aire libre, había un barranco que después se rellena. Entonces empezamos, difícil, pero con una convicción que sabíamos que trabajando pues lo íbamos a lograr y salir adelante. ¿Y a dónde fue esta primera sucursal? En Antiguo Cuscatlán, subiendo por la Torre Cuscatlán. ¿Qué te puedo decir? 200 metros arriba del valle todavía está la sucursal de Lomas de San Francisco. Así es que esa fue nuestro primer bebé y de ahí pues crecimos. Ok, súper. ¿Y cómo empezaron a organizarse con el capital inicial? O sea, ¿cómo se organizaron para saber cuántos meseros iban a tener? ¿Cuántas mesas iban a poner? ¿Cómo definieron todo eso? Mira, mi papá con una gran visión increíble me decía que entre más mesas hubieran era mejor. Así es que yo creo que empezamos con 50 mesas, me parece. Eran de pupuserías las mesas y las banquitas. Distribuíamos, creo que fueron 7 meseros los que empezamos para las 50 mesas. Hacíamos cálculos, proyecciones. Y no toda la gente puede decir esta bendición, pero el retorno de inversión fue en el primer mes. En el primer mes recuperamos la inversión y ya teníamos utilidad. Así es que una bendición. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios, le fuimos dando forma al negocio, lo fuimos profesionalizando, fuimos creciendo. Así es que, así. Ok, qué súper. ¿Cuál consideras que fue el mayor desafío al empezar? Yo le dije a mi papá un día, cuando él me dice, bueno, nos vamos a dedicar a los restaurantes y mira esto. Yo le digo, papi, pero nosotros no somos restauranteros. No sabemos de cocina. Entonces él me responde, no, pero sí sabemos de negocios, me dijo. Y tenemos hambre y tenemos ganas. Así es que el mayor desafío era conseguir gente buena en cocina que nos agarrara la idea. Y también estaba la incertidumbre que con el poco capital, pues, ¿qué pasa si no pega el negocio? ¿Verdad? Entonces, y el mayor reto a los 2 meses es cuando
desafortunadamente en la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, nosotros, previo a aperturar la primera sucursal, vamos con mi papá a la alcaldía, pedimos información y se nos niegan los formularios, nos dicen que para qué, que ahí no nos iban a dar permiso y no sé cuánto. Y teníamos ganas de salir adelante. Entonces no podíamos estar esperando permisos ni nada. Y sabíamos que capaz podía venir una multa. Y efectivamente llega una multa que económicamente nos tambaleamos mucho. A los 2 meses nos descapitalizamos. Por operar sin permisos. Por operar sin permisos. Pero yo fui a explicar a la alcaldía, fui a exponer. No se nos escuchó y nos hicieron pagar la multa. Entonces, ese fue un golpe muy, muy, muy fuerte para un negocio tan... en sus primeros meses. Estábamos dando los primeros pininos. Entonces, que te golpeen tan fuerte financieramente, tuvimos que cumplir. Porque a mí se me dice, bueno, si no paga, ahí va la cinta amarilla. Entonces, creo que esos fueron de los retos más grandes. ¿Y te puedo preguntar de cuánto fue la multa? Si no me equivoco, en ese entonces fueron 5,500 la multa. Y yo te estoy diciendo que Lomo y la Aguja empezó con 22,000. Entonces, imagínate a los 2 meses tener una multa así. Era terrible. Para empezar, llorábamos. Pero le hicimos ganas y gracias a Dios aquí estamos contando la historia. El capital inicial que tenían, ahí habían contemplado los salarios de todos los meseros y de todo el personal. No, en la inversión inicial estaba hasta el día de apertura. Y ya de ahí que fuera la voluntad de Dios. Pero no teníamos, como te cuento, o sea, el primer día que fue, recién cumplimos 16 años, el 18 de abril, ese día vamos a abrir y no teníamos carne porque ya no teníamos capital entonces para inversión. Entonces tenemos que pedir crédito para la carne y se nos da la carne en crédito. Entonces no teníamos capital guardado para planilla, para seguro, para FP, por si pasaba algo. No, era all-in, como dicen en póker. Era all-in y a la voluntad de Dios de que el negocio fuera dando. Pero gracias a Dios desde el día 1 nos fue bien. Yo me acuerdo, jamás voy a olvidar el primer cliente que llegó. Yo era una emoción, me corría todo para arriba, para abajo. Llegamos en la mañana con mi papá y entonces le digo, bueno, papá, ¿y ahora qué hago? Y me dice, bueno, bienvenido a la vida real. Anda, mira cómo está cocina, mira qué hace falta, hay que dar la inducción y empecemos. Y yo, ya 24 añitos, maduré creo que bastante rápido, a una velocidad, digamos, no normal, con unos grandes retos, pero como decía mi papá, o como lo vivimos, con un hambre que nos queríamos comer el mundo. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que nada nos detenía. Además, la visión de mi papá era tan clara que él sabía cómo íbamos a crecer rápido, porque sabíamos que el negocio estaba bien estructurado, pero también sabíamos que si alguien con mucho capital llegaba a poner el mismo concepto, pues nos podía ganar el mandado, ¿verdad? Porque nosotros estábamos empezando. Escuché varias historias bonitas. A la par mía, yo salía con mi esposa, que en ese entonces era mi novia. Salíamos y yo escuchaba el impacto que tenía el Lomo y la Aguja en la sociedad, en todo. Y escuchaba de que era lavado de dinero, que era de guatemaltecos, que era uruguayos, que eran argentinos, que no, que es lavado, que es aquí. Yo me reía porque yo sabía el sacrificio que era, porque también los márgenes del lomo y la aguja eran bajos. La media libra de lomo costaba $4, la media libra de aguja costaba $6. Ya traía guarnición, entonces decía la gente, no nos hace sentido cómo venden tan barato, ganan y es tan bueno el negocio. Pero estaba, como te digo, estaba bien estructurado el negocio, que en el volumen estaba. ¿Verdad? Si no teníamos llenos, pues era difícil, ¿verdad? Tener utilidades, pero gracias a Dios rebalsábamos.
¿Y hasta el día de hoy siguen teniendo márgenes similares o ya fueron creciendo con el tiempo? No, similares. Porque nosotros en el mercado somos los más baratos. Creo que tenemos la mejor calidad, pero seguimos siendo muy por debajo de la competencia. Los precios, tenemos márgenes sacrificados todavía. Creemos en el mismo core business que empezamos. En eso seguimos creyendo. No hay por qué sobrecobrar y por qué la gente tiene que pagar más por la mejor calidad. Entonces creemos que así va a ser el lomo y la aguja. Lo que pasa es que ya no podemos cobrar lo mismo porque la carne a nosotros ya no nos cuesta lo mismo. Eso te iba a preguntar. La inflación, creo que la carne cuesta 3 veces más de lo que nosotros la comprábamos en ese entonces. Entonces, claro que los precios han subido, pero a comparación de la competencia, seguimos siendo lo más barato. ¿Cuál consideras que fue el mayor error que cometiste empezando? Te voy a ser honesto y yo creo que fueron pocos los errores porque yo tenía a mi mentor, que era mi papá. Yo tenía a alguien que me guiaba. Entonces no me dejaba salirme mucho de mi novatez. Yo no pagué mucho error por novatez porque yo tenía a mi papá, ¿verdad? Entonces él siempre me encaminaba y yo creo que errores fueron pocos, ¿verdad? Fuimos creciendo bien, pero errores, te puedo decir, si te puedo hablar de un error que me costó años quitármelo, es tomar decisiones con el corazón, ¿verdad? Esas creo que son decisiones, uno como emprendedor, yo siempre digo que yo soy emprendedor, no soy empresario. Ser empresario creo que son otras ligas. Sí. Pero el empresario, el emprendedor, tiene que saber quitarse el corazón del negocio y tomar decisiones con cabeza. Así que yo creo que eso me costaba mucho, dejar ir a mucha gente que había empezado con nosotros, que yo me había encariñado con las personas, pero que ya no rendían lo mismo. Entonces hay momentos donde uno tiene que dejar ir a las personas, pero aguantaba por eso, por el cariño que les tomaba. Entonces creo que ese fue un error que me costó años. Sí, no debe ser fácil. Claro. Al día de hoy, ¿cómo manejas tus errores? ¿Cómo los superas? Nunca se deja de crecer y de aprender. Y yo creo fielmente que hay que autocriticarse uno mismo antes de que te critiquen. Antes de que venga alguien y te diga, estás haciendo eso mal. Yo tengo la filosofía de autocriticarme a diario. ¿Qué hice bien? ¿Qué he hecho mal? ¿A dónde está mi margen de aprendizaje? ¿Cómo voy a crecer como persona, como profesional, como todo? Entonces, así, autocriticándome es como yo crezco a diario, ¿verdad? Porque no somos perfectos, estamos lejos de ser perfectos, pero creo que tenemos un margen de crecimiento a diario. Y yo creo que si crecemos poco a poco, a diario, los cambios se ven más rápido. Porque uno va cambiando las cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces, en el tiempo a largo plazo se ven más los cambios. ¿Verdad? Ok, buenísimo. Cuando empezaron, retomando un poquito las preguntas iniciales, ¿decidieron empezar como sociedad o como una persona con entidad? Persona natural. Y seguimos siendo persona natural, fíjate. ¿Y por qué? Así lo dejamos siempre. Yo creo, constituimos una sociedad, y yo creo que ya va a cambiar el lomo y la aguja a sociedad después de 16 años. Pero realmente siempre lo dejamos así. Financieramente nos fue bien, pero yo creo que hay una responsabilidad muy grande sobre mi nombre, que todo está a mi nombre, y hay una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que ya patrimonialmente me conviene ya pasarlo a una sociedad. Así es que sí, no es lo mejor que hicimos, pero gracias a Dios después de 16 años tampoco nos ha traído una consecuencia. Gracias a Dios no, pero sí ya estamos próximos a pasarlo a sociedad. Ok. ¿Cómo nace ya la segunda sucursal? ¿Al cuánto tiempo? Al año, 2 meses. Y esa fue una de las estrategias más fuertes que tenía mi papá. Y me decía, tenemos que pegar un golpe de autoridad rápido, crecer rápido para que la gente que está pensando porque el salvadoreño me decía, el salvadoreño es copión. El salvadoreño ve una buena idea y la copia.
Y entonces todos creen que es fácil y hagamos y solo es de poner dinero, soplar botellas y hacer esto. Y no es así. Entonces él me decía, para cubrirnos, una de las estrategias es crecer rápido. Mi papá era de ahorrar mucho. Al primer año no comprábamos nada, teníamos carros que a duras penas caminaban, pero me decía mi papá, aguantémonos. Todo tiene su tiempo, ya van a llegar mejores momentos, vamos a crecer, vamos a dar golpes de autoridad, el lomo y la hoja se va a robustecer y cuando abramos una segunda sucursal, la gente va a ir tomando confianza en la marca y abrimos en Merliot, no donde está ahorita, sino a la par. Ahí, en el Platillo, a la par, abrimos nuestra segunda sucursal y 2 meses después abrimos la tercera sucursal, que fue la 75, que era la más grande. A Merliot le cabían 80 mesas y en la 75 teníamos 100 mesas. Entonces eran restaurantes magnos, grandes, ¿verdad? Entonces esa fue una excelente estrategia para posicionarnos. Y todo con capital propio. Todo hicieron todito con capital propio. Aparte, no teníamos mucho récord crediticio, entonces fuimos creciéndolo, pero al principio todo fue capital propio. No nos asociamos con nadie ni tampoco pedimos préstamos. Hasta ahora que lógicamente nos hemos robustecido, ya no jugamos con nuestro capital, sino que pues hoy sí pedimos préstamos para crecer y ya se van pagando solos. Hoy que ya tienen la responsabilidad de 8 sucursales y ¿cuántas planillas tienen ahorita? Somos 175 personas, creo yo. Sí, trabajando para la empresa ya bastante ya. Pues, planillera. Planillera, sí. Ok. ¿Cuál consideras que es el error más común entre emprendedores? No estudiar. Cuando tú empezás, cuando querés emprender, no estudiar bien el mercado. Ese creo que es el error más grande. Creer que es una buena idea. Y buenas ideas está lleno el mundo. Sí. ¿Verdad? Pero hay que estudiar de lleno. Los nichos donde se van a meter, los mercados que se van a meter, por qué voy a ser diferente, qué va a ser diferente, qué me va a hacer diferente de la competencia. Si hay buenas competencias, si no hay competencias, capaz es un poco más fácil. Pero estudiar bien es lo que necesita un emprendedor para no equivocarse, para minimizar. Porque toda la gente dice es que el empresario siempre arriesga. Bueno, pero sí es cierto que arriesga, pero el riesgo cuando un emprendedor que ha estudiado y ha hecho bien sus labores previo a empezar, ha minimizado el riesgo. Entonces, no es lo mismo empezar con un riesgo mínimo a un riesgo grande que uno no estudió y dice, no, es una buena idea, yo voy a invertir y ahí voy. Y las cosas no son así. Entonces, yo creo que el emprendedor tiene que estudiar bien, tiene que estar seguro de lo que va a hacer y las ventajas competitivas de su negocio, que son importantes. Okay. Por experiencia propia, ¿qué consejos pudieras dar para que un emprendedor haga un buen estudio de mercado? Hay empresas que hacen estudios de mercado. Mi papá tenía un excelente ojo que yo en su momento no necesitábamos, porque mi papá tenía un excelente ojo para hacer estudios de mercado. Él fue incaísta, entonces él aprendió mucho, desarrolló un olfato increíble para los negocios. Pero si no se cuenta con alguien, pues hay que contratar, ¿verdad? Y hay que ir a las competencias previo a empezar a ver, a olfatear cómo lo hacen ellos y cómo van a ser diferentes quién va a emprender. Ok. Las siguientes sucursales, ¿cómo empezaron a venir? O sea, ¿usaron la misma estrategia de seguir abriendo rápido o cómo fueron creciendo? Después de la tercera sucursal, que es la 75, en el 2009, en el 2010 nos sale la oportunidad de empezar en galerías, en food court. Fue nuestro primer food court, que seguimos estando ahí. Es una bendición de sucursal también, es un buen mercado. Y se nos da la oportunidad. De ahí en el 2011
aperturamos 2 en Plaza Mundo. Ahí no nos va tan bien y ahí fueron de los aprendizajes más grandes. En Soyapango no nos va bien porque la guerra de precios que se maneja en Food Court es muy, muy fuerte y vendiendo carne no podíamos dar platos a 1.50, 2.25. Entonces las hamburguesas en ese entonces costaban 1.50, 1.75 y el plato de carne nosotros lo hicimos llegar a, si no me recuerdo, a $3. Y aún así costó romper y no perdimos, pero no era un negocio próspero. Entonces dijimos, bueno, aprendimos nuestra lección. Y después de Plaza Mundo, quiero ver, creo que en el 2015 abrimos Costa del Sol. En el 2018 abrimos... Costa del Sol, perdón que te interrumpa. Ese fue el otro terreno que tenían, que no vendieron. No. Sale esta oportunidad. Vimos este terreno de alguien más. Lo alquilamos. Estamos por comprarlo, pero no es el de nosotros. El de nosotros queda en un complejo privado. Ok. De ahí viene Zona Rosa en el 2018. Merliot en el 2021, post pandemia. Y quiero ver. Y en el 2022 que aperturamos Metrocentro y Multiplaza. Los dos en Food Court. Y ahorita que estamos próximos a aperturar en Lourdes también. Qué súper. Y en el 2023, el Volcán. El Volcán. Yo siempre he tenido una duda con negocios que a veces ponele Starbucks, que está bajando los próceres. Hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y tú ahorita que mencionaste que abrieron 2 en Plaza Mundo, ¿cuál es la estrategia o por qué abren 2 en el mismo lugar? Nosotros nos equivocamos en abrir los 2 porque no sabíamos ni cómo íbamos. Lo que pasa es que pensábamos que íbamos a ser exitosos de entrada. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir uno en esta etapa y Plaza Mundo en ese momento estaba aperturando una nueva etapa y dijimos, también vamos. En el caso de Starbucks, Ricardo es una empresa que invierte millones en mercadeo, en estudios de mercado. Sabe por qué lo está haciendo. Ahora tiene una lógica, yo te puedo decir, porque la gente que sube no baja, o la que baja no sube. Entonces acaparan 2 mercados diferentes y son increíbles lo que hacen, porque también Wendy's también tiene 2 en los próceres. Sí, claro. ¿Verdad? Así es que ellos saben lo que están haciendo. ¿De qué manera enfrentas y estás al tanto de tu competencia? Hoy menos. Te puedo decir que hoy menos. Gracias a Dios, el lomo y la aguja ha crecido suficiente para saber de qué estamos hechos, de que también a nosotros nos ven. Ya no es necesario nosotros estar tan pendientes. Yo sé que están pendientes de nosotros. Pero igual, nosotros siempre estamos comparando más que nada precios, porque de calidad, como te digo, no damos la mejor calidad. De eso estamos seguros. Pero precio uno siempre monitorea para saber cómo está. Y lógicamente estamos muy, muy por debajo de la competencia. Ok. Cuando se trata de tomar decisiones, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? Cabeza fría. No meter emociones. Saber que la decisión tiene que ser lo mejor no para uno, sino para la empresa, ¿verdad? Para el negocio. Y bueno, saber que si uno se equivoca, a echarle ganas, porque no siempre vas a tomar las mejores decisiones. Te vas a equivocar sí o sí, ¿verdad? Y no es achicarse a los errores que uno puede cometer, sino aprender, levantarse y seguir. Eso. ¿Qué habilidad es la que tú consideres que más te ha servido en todo tu trayecto con lomo y la aguja? Una habilidad que consideres que todo empresario debe tener. Yo creo que tengo una excelente relación con todos los asociados de lomo y la aguja. Hasta que éramos 5, me podía el 100% de nombres de todos. 5 sucursales. 5 sucursales. Ahora que somos 8, próximamente 9, por
Rotación, Sí. no me los puedo a todos, pero trato de tener, de ser allegado a todos, ¿verdad? De que me vean no como un jefe estricto, no de que se pongan nerviosos cuando ahí viene el jefe, sino que todo, si todo está funcionando bien, yo voy a pasarla bien también a los restaurantes, a ver que todo esté funcionando bien, a platicar con ellos de su vida, de sus hijos, de sus familias. Entonces, yo creo que esa ha sido una gran habilidad, que mi papá me lo decía, que yo tenía una gran, un don para tener el acercamiento con la gente y eso creo que me ha ayudado muchísimo en el caminar. ¿Cómo has cultivado la cultura organizacional dentro de la empresa? Yo creo que por eso, por lo que yo he sido, por lo que yo me he dado, que también he cometido errores por darme mucho con el personal, con tanto asociado. He cometido errores. Hay veces uno da la mano y le agarran el codo. Es normal. Como te decía, también te lo dije, es difícil y creo que eso fue lo que más me costó, no tomar decisiones con corazón, sino con cabeza, porque yo soy muy allegado a ellos. Entonces, yo creo que eso, el ser muy allegado, ha hecho que la organización, el ambiente laboral es muy, muy ameno, es muy bueno y se respira. Se respira en todas las sucursales que uno llega, el buen ambiente, que toda la gente recibe bien. Uno va a los restaurantes y uno siente cuando el servicio es forzado. Creo tratamos de que en el Lomo y la Aguja sea lo más genuino posible y creo que lo hemos logrado. Ok, súper. Cuando empezás un negocio, ¿cómo definís o cómo te das cuenta de la primera rama en la que tenés que contratar? O sea mercadeo, sea venta, sea contabilidad. Si yo pudiera dar un consejo, lo más importante es mercadeo. Porque si tú tenés un negocio y tú no tenés publicidad y la gente no te conoce, te puedes crecer por boca a boca, pero para boca a boca hay que invertir un poquito en Instagram, en las redes sociales, pero hay que vender. O sea, lo más importante es que te vean, que te conozcan. Entonces, antes de, lógicamente, tenés que tener un contador, sí o sí, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de tener recursos humanos, de tener lo que sea organizacionalmente, el mercadeo es fundamental para hacer llegar a más lugares el negocio. Entonces, la idea que tenés. Entonces, yo creo que esa es la parte más fundamental para empezar. Ok. ¿Qué le pudieras aconsejar a un emprendedor cuando va iniciando de invertir su dinero de la manera más eficiente posible? Como te lo digo, que estudie bien a lo que se va a meter, ¿verdad? Dependiendo del capital que dispongas, porque esa es otra cosa. Sí. Hay gente que se mete a las bienes y raíces, a comprar, vender, que es una excelente industria cuando se tiene el capital. Y cuando uno es limitado, poco a poco va a ir creciendo, es estudiar y tener más que nada las ventajas competitivas que te van a diferenciar del resto. ¿Por qué vas a ser mejor? ¿Por qué vas a ser mejor tú que el resto? Yo creo que esa es la clave. Ok. Chido. ¿Cómo te aseguras de mantener la calidad después de un local tras otro y otro? A veces las marcas creo que pierden esa calidad. ¿Cómo te aseguras tú de mantenerla? Se contrata gente especializada en calidad, ¿verdad? Nosotros tenemos un jefe ejecutivo que anda en todas las sucursales. Yo ando encima de todo. Los proveedores, tenemos un proveedor para absolutamente todas las sucursales de cada producto. Si no tiene un proveedor, tenemos un plan B donde sabemos que no nos va a fallar. Es raro que necesitemos un plan C, pero si no, se me pregunta, se consulta al gerente general de la empresa, al jefe ejecutivo, que entre nosotros ronda las tomas de decisiones más importantes, ¿verdad?
pero tener un centro de producción para que todos los sabores del lomo y la aguja sean ecuánimes, iguales en todas las sucursales. Así es que así, estando encima del negocio, ¿verdad? Ok. Esa es la única clave que hay. Sí. Ok. Si no fuera por capital propio, ¿de qué manera crees que alguien que tiene su restaurante lo pudiera hacer crecer? O si fuera... O sea, creo que sí, tal vez no tenés capital propio para hacer otra sucursal, tal vez no fuera buena idea abrir otra sucursal. Pero si no fuera por capital propio, ¿qué pudiera hacer? Hay dos opciones. O te asocias con alguien que tiene el capital y que tú tienes una excelente idea, estás especializado en algo de un restaurante y te van a apalancar para salir adelante. O si contás con un buen récord crediticio, también está la parte financiera de bancos, la banca que te puede prestar el capital con un porcentaje de interés pues un poco más alto, porque yo he visto que los intereses suben cuando son gente que va a emprender por primera vez. Los intereses son altos, pero creo que son las únicas dos maneras cuando no es capital propio. Sí, ok. ¿Con cuántos platos iniciaron y con cuántos platos están ahorita? No empezamos tan pocos platos. No te puedes dar un número, pero creo que ponerle que eran como 15 platos y hoy tenemos el doble, más o menos. Así es que sí, 15 platos habremos empezado, porque sí empezamos con carnes, con cócteles, ceviches, entradas, un par de sopas y hoy tenemos el doble. ¿Y cómo fomentas la innovación y adaptación continua en tu negocio? Mi papá decía que quien no se renueva, se muere. Entonces, quien tiene el privilegio de poder viajar, y mi papá decía, bueno, vamos a hacer un viaje de placer, vamos a ir a tal lugar, pero que sirva siempre para ver algo diferente afuera, porque afuera es donde uno aprende, donde hay ideas, donde ya está inventado todo. Entonces hay cosas buenas que podemos traer, innovar acá. Yo creo que esas son buenas herramientas. Las redes sociales ahora, todo está inventado, ¿verdad? Entonces en las redes sociales también hay excelentes ideas que tomar para innovar, para seguir creciendo y no estancarse. Entonces yo creo que esas son buenas herramientas, sí, ¿verdad? La verdad, sí. ¿Dónde ves el lomo y la aguja de aquí a 5 o 10 años? El lomo y la aguja pasó de ser un negocio a una empresa familiar y el reto que tengo es hacerlo llegar a una empresa profesional, profesionalizar absolutamente todo para que deje de depender tanto de mi persona, ¿verdad? Entonces creo que eso, en 5 años, seguir creciendo, seguir abriendo sucursales, nunca está de más. Hay que ver para otros lugares que no sean San Salvador. Ya estamos en ciudades, montañas, playas, pero también está el interior del país que no hay que ver de menos. San Miguel, el Oriente, un excelentes ubicaciones, excelentes plazas que hay que ver para el futuro. Y en San Salvador todavía también hay. Para Popas está creciendo. La ciudad para el Puerto de la Libertad, ese nuevo Cuscatlán, está creciendo. Entonces, pues hay seguir abriendo sucursales. Sí. ¿Está dentro de la visión del negocio llegar a hacer franquicias, a dar franquicias y tal vez abrir en otros países? Franquicias aquí en El Salvador nunca lo he visto porque se puede franquiciar. No digo que no es posible y yo conozco muchas marcas ya que lo hacen, pero yo sí soy muy celoso con lo que nos ha costado y que sabemos de dónde venimos, sabemos lo que costó y hay veces los franquiciatarios, digamos, no valoran, no tienen ese valor sentimental de lo que ha costado. Entonces, un error puede costar muy caro a toda la empresa. Entonces, quitarme ese miedo, pero por el momento no veo franquiciando el lomo y la aguja. Desde que empezaron, porque yo realmente estaba pequeño cuando empezaron, ¿han mantenido el mismo logo? Sí, el mismo. ¿O ha cambiado? Mi papá me decía hace menos de un año que había que renovar el logo.
Y yo me oponía. Yo le decía, no, hombre, todavía estamos en San Salvador. Sí tenemos en la playa, en el volcán, pero creo que falta todavía crecer para poder refrescar, darle un refrescamiento a la marca. Pero yo creo que se acerca el momento donde hay que refrescar la marca, el logo, y no estoy cerrado a la posibilidad, pero después de 16 años seguimos siendo el mismo logo y slogan. Ok, sigo. Vale, entramos ya a la última sección de preguntas random. Estas te las voy a ir haciendo una por una. Ok. Contestarlas con lo primero que se te venga a la mente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Perseverar. Perseverar, nunca desmayar. Nos vamos a equivocar en la vida y nada nos tiene que botar. Siempre hay luz al final del túnel. Van a venir momentos duros, van a venir lágrimas, van a venir jalones de orejas. Uno se va a querer jalar el pelo y uno va a querer tirar la toalla. Hay momentos donde es duro. La vida no es color de rosa siempre, pero ser fuerte mentalmente, ¿verdad? Y lógicamente tener a Dios en la vida. Yo te puedo decir que yo sin Dios no fuera nada. Y el pilar más grande que tengo en mi vida es dejarme guiar por Dios. También, gracias a Dios, tuve 40 años a mi mentor, a mi mejor amigo, que fue mi papá. Y creo que eso me facilitó la vida. No todos contamos con esa bendición. Yo sí pude contar con eso y creo que la vida me sonrió en ese sentido. Pero ser fuerte mentalmente, creo que van a venir retos. Nadie está preparado para una pandemia. Y ese fue un momento donde muchos tambalearon. Gracias a Dios, nosotros hemos sido bien ordenados financieramente. Nunca hemos cometido de que porque tenemos una utilidad la vamos a derrochar, a despilfarrar. Así que creo que financieramente uno tiene que estar bien. Los números hay que llevarlos uno. Yo no creo en que los contadores tengan que llevar los números. Uno tiene que comerse los números, estar, ¿verdad? Sí. Y lo que más me decía mi papá, que yo creo que esto le va a servir desde el más pequeño emprendedor hasta el más grande, es comer negocio, soñar negocio, pensar negocio. Todo tiene que ser alrededor del negocio. Si no vas a comer, soñar, pensar negocio, anda, empleate, ¿verdad? Eso me decía él. Así es que eso. Ok, qué súper. Ahorita tocaste un punto que sí me gustaría adentrarnos un poco más. La pandemia. ¿No cerraron ninguna sucursal en pandemia? De cerrar permanentemente, no. Sí, temporalmente cerramos todas las sucursales porque, claro, había que pagar planillas, había que pagar alquileres, arrendamientos. Entonces, la carga financiera era bastante. Gracias a Dios, hubo una bendición de que pudimos repartir un par de comidas y con eso subsistimos. Pudimos retener a la mayoría de gente en planilla. Así es que, bueno, fue duro, pero lo logramos salir. Pero permanente no cerramos ninguna. Ya cuando se retomaron las actividades, abrimos normal todas las sucursales. Va, ¿qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Como te repito, yo trato de crecer todos los días. Entonces, en toma de decisiones trato de aprender. En invertir trato de aprender todos los días. A eso me he dedicado los últimos meses, a saber a dónde más puedo invertir, en qué más voy a invertir. No porque yo no crea que no hay que tener los huevos en una sola canasta. No, porque gracias a Dios el lomo y la aguja es suficientemente estable. Sino porque hay que diversificar, porque hay que crecer, porque en la vida no solo podemos quedarnos con uno, ¿verdad? Y si tenemos la habilidad, la bendición de poder invertir, hay que generar otros ingresos. Entonces, a eso me he dedicado yo, en aprender a invertir en el mundo de la criptomoneda, que no es fácil, pero creo que es un excelente, creo que estamos ha llegado a un nivel donde la gente que tenga la posibilidad y no lo ha hecho, se va a arrepentir después, ¿verdad? Entonces, bienes y raíces, criptomonedas, otros negocios. Entonces, en crecer como persona, y eso te va dando la experiencia para tomar decisiones
mejores decisiones más acertadas. Y sí, arriesgar un poquito, pero como te digo, el riesgo mínimo. Ok, chido. ¿Qué es algo que antes considerabas importante y ahora realizas que no lo es? Lo material. Lo material. La verdad que nada nos llevamos. Hoy hace 2 meses he perdido a mi papá. Y la vida está llena de momentos que hay que aprovecharlos. Yo el mayor consejo que les puedo dar a los hijos que tenemos o que tienen a sus papás vivos, yo gracias a Dios todavía tengo a mi mami, es disfrutar al máximo de ellos, de los hijos, de la vida. La vida está llena de momentos de felices pocos, ¿verdad? Y esos son los momentos que nos vamos a llevar para siempre. Todo lo demás se queda. Y yo creo que compartir en familia es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Haber disfrutado a mi papá 40 años es lo mejor que me ha pasado. Lo puedo extrañar, pero no me queda ningún remordimiento. Y ahora que tengo a mi mami, mis hermanas, mi esposa, mis hijos, disfrutar la vida con ellos y tratar de pasar lo mejor posible. Qué bonito, sí. Ok. ¿Cuáles son tus libros favoritos? El libro que más me hizo crecer lo leí en la universidad, me lo mandó mi mami. Yo estaba en la universidad y es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Creo que él es un excelente mentor. Uno empieza a cambiar la mentalidad cuando él dice la carrera de la rata, que toda la gente nace, crece, estudia, se emplea, se endeuda, muere. Y salir de esa mentalidad no es fácil. El emprender, el saber invertir, el hacer que el dinero trabaje para uno y no uno trabajar para el dinero. Ese libro es increíble. Y de ahí hay otro libro que me encanta que se llama The Walmart Way, que es de Don Soderquist. Él fue CEO de Walmart. Cuenta la historia de Sam Walton, del fundador de Walmart. Y él dice cuál era la visión de Sam Walton, de cómo trataba también a sus asociados. Y yo a todos los empleados de Lomo y la Aguja les llamo asociados porque aprendí de que Sam Walton les llamaba asociados, porque todos tenían un pedacito de parte de Walmart. Pues yo le llamo por eso asociados a ellos, por ese libro, porque aprendí la filosofía. Estudié en una universidad en Arkansas que, para que la gente sepa, Walmart se funda en Arkansas. Mi universidad quedaba a 30 minutos de Bentonville, donde están las oficinas centrales. Muchas de nuestras clases eran estudios de Walmart. Entonces crecí mucho con la filosofía de ellos y la gran visión de un hombre como Sam Walton, y como lo explica Don Soderquist, que vivió mucho tiempo a la par de él, es increíble. Así es que para alguien que va a emprender, que va a empezar, es importante y bonito saber y humanizarse. Estar cerca de quien te va a hacer crecer, ¿verdad? Porque uno depende también de los asociados. Si crearas una ley mundial, una regla que toda persona deba seguir al pie de la letra, ¿qué regla fuera? El respetarnos. Yo creo que el dejar ser feliz y no tener envidia de nada, de nadie, es lo más importante. Yo decidí hace ya un par de años tengo Instagram, tengo Facebook, pero no comparto absolutamente nada. Porque creo que la envidia está a flor de piel. A nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Yo trato de pasar desapercibido. Capaz por mi manera de vestirme, soy bien casual. Trato de vivir una vida cerca de mi familia, de mis amigos, y alejado de la sociedad, de que tantas reuniones o que me invitan a esto, a lo otro. No soy muy partidario. Trato de ser conservador, de tener mi círculo. Y sí, la envidia, híjole. Entonces creo que el respetarnos fuera
fuera bastante importante para cambiar el mundo. La verdad, sí. ¿Qué consejo le darías a tu versión de 18 años? Tener un poco menos de miedo, porque a mis 18 años tenía miedo de qué iba a pasar en mi vida. Y lo que más yo le preguntaba a mi papá, que cómo él tenía tanta seguridad en la vida, cómo él veía las cosas y la visión que él tenía, y me decía, la experiencia te la da. Lo que no te tenés es que preocupar. O sea, poco a poco, si haces bien las cosas, si sos perseverante, si sos financieramente ordenado, si tenés las ganas de salir adelante, las cosas van a ir saliendo poco a poco. Y si uno le entrega las cosas a Dios, qué mejor cosa que eso. Entonces, no tener miedo. Porque la vida, si uno se deja llevar, si uno hace bien las cosas, la vida lo premia a uno, ¿verdad? Dios bendice. Entonces, creo que eso, no tener miedo. Ahora te puedo decir que pocas cosas me dan temor. Temor solo a Dios, miedo poco. Así es que no, ese fue el consejo a mis 18 años que me diera ahorita. Ok, súper. ¿A qué 5 empresarios salvadoreños escogieras para ser inversionistas en Shark Tank El Salvador? Yo te puedo mencionar un par de nombres que no tengo el privilegio de conocerlos. Pero sé que son exitosos, sé que están donde están porque han sido mentes brillantes. El primero que te quiero mencionar, que no es muy conocido, pero es alguien que yo admiro muchísimo, se llama Eduardo Granielo. Es un desarrollador nuevo prácticamente en El Salvador. Tiene un proyecto enorme en Nuevo Cuscatlán que está desarrollando unas casas, apartamentos. Él se forjó en el TEC de Monterrey, formó una empresa, la vendió por una buena cantidad de dinero. Eduardo es una mente brillante que cada vez que yo platico con él, siento que estoy ganando tiempo, vida, conocimiento. Así es que él es una mente brillante, totalmente fuera de lo normal, de lo que vemos. Es una persona bien genuina, tampoco se viste de saco corbata, que no tengo nada en contra de eso, pero es una persona tan genuina que parece mentira de que sea tan exitoso y tan increíble como persona. Pero de ahí hay personas como don Ricardo Poma, que la verdad que le dejaron un legado que él supo crecer y ha replicado en sus hijos, que él ha sabido llevar una empresa, varias empresas. Mis respetos. De verdad, don Roberto Crit, que empezó Taca, después fue presidente de Avianca, después vende, y ahora con Aeroman, lo que ha hecho con Aeroman es enorme, es increíble. La visión, la experiencia que él tiene. Doña Leila de Quirós, con lo que hizo con lo que ha hecho con Coffee Cup. Si bien es cierto, el apalancamiento también puede venir del esposo, que es una mente brillante, don Samuel, que empezó en el garage de su casa en San Miguel, de Grupo Q, que antes se llamaba Sakiro. Mis respetos para ellos. Alejandro Dueñas también, que es desarrollador. Son gente que si bien es cierto, les dejaron un patrimonio, pero no por eso hay que quitarle mérito. Se prepararon súper bien, han sabido expandir y hacer bien y crecer su patrimonio. Todos debemos creo que de ver para arriba, de anhelar y soñar lo más alto posible, porque entre más alto se sueña, yo creo que más alto se llega. No es más grande el golpe. Si uno se prepara bien, no hay por qué no lograr el éxito. Y el éxito tampoco no solo quiere decir financieramente, ¿verdad? Porque los valores y las aspiraciones de todas las personas son diferentes. No todas las personas sueñan con tener carros, casas, lo que sea, como te digo, sino ser feliz. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Hay que buscar la felicidad y el dinero, como decía mi papá, no da la felicidad, pero qué rico es tener la satisfacción de poder también tener dinero. Ok. Vaya, aquí hay $200,000. Si te dijeran, Oscar, toma esto, te lo regalo, invertirlo, gastarlos, lo que vos querrás, ¿qué harías? En este momento de mis 40 años, también quiero contar de que tengo otro negocio con mi esposa. Somos socios de Betting & Co. Y tenemos una visión súper grande
de hacer crecer este negocio a llevarlo a una empresa multinacional también. No pensamos quedarnos en El Salvador. Entonces, si me dijeras, estos $200,000 los invirtiera en Bering & Co. Gracias a Dios, el lomo y la aguja es autosuficiente. Tenemos inversiones fuera. Entonces, estos $200,000 los invirtiera en Bering & Co. Sé que tiene un potencial, así como el lomo y la aguja fue un nicho bastante bueno, directo. Bering & Co. también. Así es que no tengo la menor duda de que estos $200,000 los pudiera hacer crecer y hacer, como dice Grant Cardone, que es otro hombre magnífico para aprender de él, el 10X Rule, que es invertir 1 y hacerlo crecer a 10. Así que no me cabe la menor duda de llegar a 10X estos $200,000. Ok. Para los que nos están escuchando y tienen negocios con sus parejas, ¿qué consejos les puedes dar para llevar de la mano negocios con una relación con tu pareja? Que tengan roles en la empresa. Si alguien se va a dedicar a la operación, dejarlo en la operación. Si alguien se va a dedicar en la finanza, dejarlo en la finanza. Se van a equivocar. Los dos se van a equivocar. Van a tener errores. Los dos. Hay que tener cabeza fría. Hay que saber que con quien se van a pelear van a dormir. Entonces, no es bueno irse a la cama peleado, ¿verdad? Yo creo que de tener paciencia, de creer en el otro, no saber que uno es el sabelotodo. Van a haber buenas ideas de los dos lados. Hay que hacer una fusión de los dos y llevar la fiesta en paz. Yo creo que esa es parte de la felicidad y es súper posible. O sea, yo con mi esposa llevamos una vida súper sana, súper buena. Nos llevamos súper bien. Yo llevo las finanzas, ella lleva la operación del negocio y nos complementamos perfectamente. Ok, súper. Vale, si te dijeran, vamos a quitar todo esto y ¿de qué manera hicieras esos 10,000, 200,000? Con la experiencia que tengo, creo que los 10,000 los invirtiera en Bitcoin y los dejara sentarse por un rato. Te lo digo por experiencia. Pareciera broma y mucha gente puede criticar lo que se ha hecho, pero la gente que critique es porque desconoce, porque no sabe. La criptomoneda es una excelente herramienta para poder crecer. Entonces, te estoy hablando con experiencia, te estoy hablando de alguien que tiene negocios que ya caminan. Entonces, no es lo mismo tener $10,000 a mis 18 años, a mis 24 años, que a tener mis 40 años con la vida capaz un poco ya más estable, encaminada, ¿verdad? Pero, o sea, de verdad que la criptomoneda o Bitcoin, que es la moneda más estable, lo que ha crecido, lo que costó cuando cayó a 20,000 y ahora que subió a 73,000, que es el all-time high que alguien que invirtió un Bitcoin a 20,000, imagínate cuánto tiene ahorita. Entonces, hay que saber y no va a ser perfecto el camino, pero hay que saber timing, hay que estudiar. Porque alguien que solo venga y diga, bueno, yo voy a poner estos 10,000 en Bitcoin porque me dijeron, no, hay que estudiar, hay que saber por qué, cuándo lo voy a invertir, cuándo lo voy a sacar. Pero así se puede. Pero para llegar a 200,000, una buena idea de negocio. De las cosas que más anhelo es tener entradas en inglés se dice passive income, que es que el dinero, yo me voy a dormir y el dinero sigue trabajando, ¿verdad? Entonces creo que todos tenemos que ver hacia qué tipo de negocio nos puede dejar ingresos pasivos, correcto. Ok, buenísimo. Bueno, gracias por tu tiempo, Oscar. Con eso terminamos. Chivo. Te agradezco tu tiempo y espero que sigas creciendo y abrir más sucursales. Gracias. Gracias por los buenos deseos, pero más que nada, espero que la gente que vaya a escuchar, que vaya a ver este podcast, creo que le sirva para quitarse los miedos, ¿verdad? Para emprender, porque una de las cosas más bonitas que yo le decía a mi esposa cuando ella se independizó, que yo le digo que pongamos Bering, porque ella trabajaba para una multinacional, excelente empresa, era un e-commerce.
donde la trataban súper bien, donde su crecimiento empresarial, laboral, profesional era muy bueno, pero donde no tenía libertad de tiempo. Y yo creo que lo mejor en la vida es tener la libertad de poder decir, hoy no voy a trabajar, hoy me voy a dedicar tiempo, hoy le voy a dedicar tiempo a mis hijos, hoy le voy a dedicar tiempo a mi familia, a mis papás, a mí mismo. Sí. Entonces yo creo que la libertad, no solo financiera, sino que la de tiempo, que es lo que no regresa, porque el dinero se hace, sí, el tiempo no. Claro. Entonces, yo creo que eso espero que les sirva a las personas que puedan escuchar y ver este podcast. Estoy abierto a quien me busque, a quien quiera un consejo. Yo no soy sabelotodo, pero ya pasé por momentos duros donde ya vengo, hay veces dicen, vengo donde asustan. Creo que yo ya pasé por momentos duros, pero de todo se sale en la vida, menos de la muerte. Eso es lo único que no tiene, pero de ahí todo lo demás se sale adelante. Qué bueno. Gracias. Para los que llegaron hasta aquí, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.